Además es bien grande, ¿eh? Se ve, joder, qué bueno. Sí, sí que se ve. Muy buenas, familia. Este vídeo es especial, como veis. No estamos en la sala de siempre y además tengo a mi lado a Manuela. Manuela es franciscana seglar. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias, Marta. Encantada de tenerte aquí en el canal, la primera persona que viene al canal, por así decirlo. Un honor. Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver 4 maneras de vivir. El diácono permanente que nos va a explicar un poquito esta vocación tan necesaria y creo yo que tan poco conocida es Felipe. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Necesitamos para esa vocación que te contaba. Y el salesiano cooperador que os mencioné antes es David. Bienvenido, David. Hola, muy buena, Marta, ¿qué tal? Pues aquí encantada de poder hacerte una entrevista. Es un franciscano seglar. Bueno, pues a ver, los franciscanos seglares y franciscanas, porque somos tanto hombres como mujeres, es una orden mixta, digamos, somos ante todo seglares, que vivimos en el mundo, en nuestras familias, con nuestros trabajos, pero a la vez somos franciscanos, es decir, hemos profesado una regla, la regla de San Francisco, que bueno, y nuestra regla es sencillamente vivir el Evangelio, pero a la manera de San Francisco, es decir, tratamos, no sé si lo conseguimos, de vivir el carisma franciscano en medio del mundo. ¿Qué es un salesiano cooperador? Pues mira, un salesiano cooperador es la tercera rama que fundó Don Bosco por allá por el año 1876. Y un salesiano cooperador no es más que un salesiano externo. Lo que pensaba Don Bosco es que pues, los salesianos consagrados, los salesianos que vivían en comunidad, como que no llegaban a todos y necesitaban más brazos, ¿no? Y bueno, pues pensó en nosotros pues, como una vocación más y con el mismo carisma, con la misma ilusión y la misma vocación de ayudar a los jóvenes, pero bueno, sin esos votos de pobreza, esos votos de sacerdocio o de obediencia a una comunidad. Nosotros somos salesianos, nuestro corazón es salesiano y luego pues es verdad que el apellido es cooperador. Vale, un momentito, que se me ha olvidado encender la luz. Ya. Que se ha sentido llamado a servir a Dios, ¿no?, en el ministerio ordenado, de forma permanente. Un oblato benedictino es un hombre o una mujer, o incluso un sacerdote, casado o soltero, que quiere vivir el carisma benedictino en su día a día. Hay oblatos benedictinos seculares que viven en su casa, en su trabajo normal, en su vida normal, o hay oblatos benedictinos regulares, que viven en el monasterio, pero en vez de tener votos, tienen promesas. Vale. ¿Es una vocación o es un servicio sin más? No, es una vocación. No es simplemente decir... Una apetencia. Me gusta mucho San San Francisco Francisco y entro. Voy a ser franciscano seglar, ¿no? No. La tercera orden de cada orden no ha nacido ahora, pero es una manera de colaborar con los salesianos ahora que hay falta de vocaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues que ayudan muchos en la casa salesiana. Llevar un centro juvenil, incluso llevar direcciones pedagógicas dentro de un colegio salesiano. Pero sí es cierto que es una manera pues bastante eficaz, diría yo, de mantener este sueño de Don Bosco y esta vocación salesiana, sí. Claro, es una vocación que tiene la Iglesia desde el inicio de la comunidad cristiana. Ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, nos habla de que en la Iglesia necesitaban a gente para servir a las viudas y a los huérfanos, y está llamado por Dios, ¿no? Cada uno, pues como cristianos tenemos una vocación, pero el diácono se siente especialmente llamado por Cristo para servir. Y efectivamente es una vocación. No es algo por probar, sino que es algo serio que requiere un discernimiento, un proceso. De hecho, hay una etapa previa antes de la formativa, una etapa de discernimiento, digamos, para saber realmente si tiene vocación. Y por lo visto hay un discernimiento también, sí, ¿no? La formación es de 2 años, en la que pues, el aspirante se acerca a una fraternidad, porque nosotros nos agrupamos en fraternidades, ¿no? Entonces se acerca para conocernos, ver un poco cómo se vive el carisma. Porque estáis ligados a una fraternidad, ¿no? Eso es. Como un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Por ejemplo, en León, en la provincia de León, hay 2 fraternidades. Una en la capital, en León Capital, que somos, bueno, ahora activos pues seremos unos 30. Y luego la otra está en Villafranca del Bierzo, que ahí sí que son bastantes más.
Y luego las fraternidades, pues eso, son a nivel pues, de localidades, de pueblos, Sí, de ciudades. cerca. Exactamente, y porque tenemos fraternidades en todo el mundo. Somos unos 400.000 y pico en todo el mundo, casi medio millón. Franciscanos por el mundo. Exactamente. Y luego, claro, sin olvidar nuestra formación y nuestro centro local, que en cada casa pues tenemos un centro local donde pues, nuestra formación no se nos olvida. Una etapa de formación en el que se profundiza en la Santa Regla y por supuesto es una llamada de Dios a ofrecerte al Señor bajo este carisma benedictino. Muy bien. ¿Y quién puede ser diácono permanente? Para ser diácono permanente casado tienes que haber cumplido 35 años, con 5 años de convivencia matrimonial, ¿no? Y no tener más de 60 años. Cualquiera que tenga esa vocación, cualquier persona, hombre, mujer, casado, soltero, da lo mismo. Sí que se exige tener al menos 18 años, mayoría de edad, para profesar. Sí, pero el discernimiento no puede empezar antes. Bueno, de hecho existe lo que se llama la Jufra, que es la juventud franciscana. Ah, sí, yo lo he oído. Exactamente. Bueno, y además de Jufra hay Nifra y Adofra. O sea, en España no tanto porque aquí no, jóvenes hay menos, pero en las fraternidades de América del Sur sobre todo. ¿Quién puede serlo? Pues mira, puede serlo cualquiera que esté dispuesto a hacer una promesa y vivir su vida en sintonía del joven desfavorecido y siempre con una misión muy clara, una misión sin olvidarnos del estilo de Jesús, del estilo no siempre pensando en lo opuesto. Ese puede ser ese enamorador. ¿Ha llegado a entrar? Sí, pues mayoría de edad. ¿Cómo surgió tu vocación? Se remonta ya hace muchos años atrás, ¿no? Yo como laico sigo estudiando teología y descubrí que en el Concilio Vaticano II la Iglesia había instaurado nuevamente el diaconado permanente. Y esa idea quedó ahí cuando yo estudié teología, ¿no? La terminé, luego me casé, tuve hijos, ¿no? Y con mi mujer pues ya empezamos a hablar de esa realidad que tenía la Iglesia, ¿no? Y ya nosotros habíamos estado en una misión en la diócesis de la Verapaz, en Guatemala, como matrimonio, ya con nuestros 2 hijos, y ahí estábamos en el mundo rural, ¿no? Con los campesinos, con los pobres de ahí. Y ahí ya pues me empecé a plantear que podía servir a la Iglesia con algo permanente, ¿no? ¿Cómo descubriste esta vocación? Fue bastante pronto, aunque de aquella no sería propiamente vocación, pero yo recuerdo que con 6 años, viviendo en Bilbao en aquella época, entré con mi madre en una iglesia parroquial, no era ni de comunidad religiosa ni nada, era una parroquia. Y se llamaba Parroquia de San Francisco. Y vi una imagen que yo no sabía de aquella que era San Francisco, ni mucho menos, mi madre tampoco me supo decir qué santo era, pero me llamó la atención porque estaba con lo que yo pensé perro, pero no era el lobo de Gubbio. Y estaba Francisco con el lobo, y no me digas por qué, pero a mí esa imagen me atrajo. A partir de ese día, cuando yo salía de paseo con mi madre, yo interiormente iba diciendo, ojalá que hoy vayamos a ver al santo. Yo no le ponía nombre porque no sabía quién era. Y me gustaba verle. Después, cuando fui creciendo, pues me interesó averiguar quién era. De aquella se estrenó una película muy conocida de Zeffirelli, Hermano Sol y Hermana Luna. Sí. De aquella se estrenó en cines. Y yo recuerdo haber ido un domingo a un cine parroquial que había allí unos carmelitas cerca de mi casa. Y cuando vi esa película, inmediatamente asocié. Este es el santo. Este es el mío. Y a partir de ahí... Ya le pusiste el nombre. Exactamente, pero transcurrió muchísimo tiempo. Pues fíjate, yo profesé en el 2006, ya tenía 30 años más, algo más de 30 años. Gracias a las clarisas de León. Entonces una de ellas me dijo, pero ¿sabes que siendo seglar puedes ser franciscana? Y aquello fue como si se me abriera el cielo y dije, ¿en serio? Yo estuve toda la vida en el colegio, bueno, pues participa en las actividades que te forman el colegio, acabas tu etapa de colegio y bueno, pues vas a la universidad. Y bueno, pues un salesiano, Javi Moreno, pues en su día pues dio como una sensibilidad también dentro de mí que yo no veía. Y bueno, me animó a decir, oye, ¿por qué no entras aquí como animador al centro juvenil, a un centro juvenil donde yo creo que puede dar mucho a los jóvenes? Y yo dije, Javi, yo creo que no valgo para esto. Y me dijo, bueno, prueba a ver. Pues cada sábado y cada fin de semana, pues viendo que estaba cómodo y que poquito a poco iba dándome
ya sabes que quieres ser salesiano cooperador. Yo creo que bueno, pues un proceso Claro. largo, pues eso de discernimiento, de formación, de conocerte, no solo de conocer pues la asociación de salesianos cooperadores, sino de conocerte a ti y bueno, pues a lo mejor luego no te sientes llamado a eso. Y es cierto pues, que un día pues también otro salesiano, Joaquín Sánchez, me dijo, oye David, lleva muchos años de formación, tienes el corazón salesiano, la promesa no va a cambiar mucho tu vida. Es decir, mañana cuando hagas la promesa no vas a ser mejor ni peor persona, es bueno, decir un sí que ya estás haciendo día a día. Sí, es como... La descubrí, yo siempre lo digo, la descubrí entre los jóvenes. Claro, al estilo de Don Bosco, ¿no? Y esto de lo que dijiste del concilio es que, claro, ahí se hizo que fuese permanente, o sea, que no fuese un paso intermedio entre un chico seglar y el sacerdocio, sino que alguien se pudiese quedar ahí parado, ser diácono solamente, ¿no? Sí, es que el Concilio Vaticano II retomó lo que se suspendió más o menos como en el siglo VIII en la Iglesia Católica. Lo que hizo fue rescatar esa tradición de la Iglesia e instaurarlo nuevamente como algo estable que tiene sus propias características y sus propias funciones. Vale, ¿qué hay que hacer para ser franciscano seglar? Bueno, pues si tienes esa inquietud, que te atrae ya de entrada el carisma franciscano y quieres conocernos un poco más, es tan sencillo como buscar una fraternidad cercana, que desde luego la va a haber. Normalmente nuestras fraternidades están asociadas a algún tipo de convento, bien sea de monjas o frailes. En el caso de León, pues los capuchinos. Y ellas te van a, o ellos te reproducen. Entonces ya te integras en esa fraternidad, asistes a sus reuniones, normalmente nos reunimos pues un par de veces al mes. Bueno, pues empiezas en un proceso en un grupo de formación. Normalmente los grupos de formación lo lleva un salesiano cooperador que ya lleva más tiempo, sin perder de referencia pues que nuestro centro local está en una comunidad salesiana, nuestro delegado siempre tiene que ser un SDB, un salesiano de Don Bosco. Tienes que pues ponerte en contacto con la comisión del diaconado permanente, ¿no? Que hay una diócesis que llamas allá al obispado y te lo dicen. Y luego pues ellos te proponen un periodo de discernimiento, ¿no? Para saber si tú estás preparado para esa llamada. Nosotros antes de ser ordenados pues tenemos que estar casados si queremos ser diáconos permanentes casados, ¿no? Porque un hombre casado puede ser diácono, pero un diácono no puede casarse, ¿no? Eso es. Sí, sí. Por ejemplo, entre nosotros en la diócesis de León hay uno que se ordenó y prometió celibato. Claro, y además lo que has dicho de 5 años de matrimonio. Sí, 5 años de matrimonio y también una vida familiar, pues que sea pues de concorde pues a la vocación cristiana del matrimonio, ¿no? O sea, llamada a tener hijos, llamada a acoger a los niños, ¿sabes? A tener una vida pues familiar que siga pues a la familia de Nazaret, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso pues teníamos ya 2 hijos antes y luego acogimos a uno, ya tenemos 3 hijos. ¿Tiene que serlo en un monasterio cercano? No necesariamente, pero generalmente suele ser, porque el oblato benedictino o la oblata benedictina participa en los ejercicios espirituales anuales de cada comunidad, suele frecuentar el monasterio, pues depende de sus posibilidades, pero varias veces al año. Es como parte de la comunidad, lo que pasa es que vive fuera. Por esa razón, los monjes tienen oblatos y las monjas tienen oblatas. No es como los franciscanos o los salesianos que hemos visto, que alrededor de una comunidad franciscana o salesiana se reúnen hombres y mujeres. No, aquí el monasterio benedictino tiene oblatos y las monjas tienen oblatas. ¿Cómo empezar a ser oblato? Pues básicamente, si alguien siente que quiere vivir el carisma benedictino, es decir, la lectura, la oración, la paz, la acogida, pero no quiere ser monje, no quiere ser consagrado, pues simplemente que vaya a un monasterio benedictino que le llame la atención o que sea el más cercano y exponga que quiere ser oblato. ¿Y cuál es un poco el proceso? Cuando llegas ya a esa fraternidad, ¿cuál es el proceso de 2 años que has dicho que es? Sí, bueno, antes de los 2 años hay lo que decía, esa etapa previa como de discernimiento, de iniciación, le llamamos nosotros, que puede ser un mínimo de 6 meses, dicen nuestras constituciones, pero que puede alargarse, puede ser 1 año, dependiendo ya del candidato, ¿no? Y luego una vez que ya el candidato y la propia fraternidad ve que sí, que efectivamente existe esa vocación, pues ya se inicia el proceso de formación propiamente dicho.
Durante esa formación, pues es lo típico, pues conocer un poco la regla, las constituciones, los escritos de San Francisco, la Santa Clara, y luego a partir de ahí ya haces la profesión. Normalmente es una profesión perpetua directamente. Se aconseja que sea dentro de la misa y que esté toda la comunidad. Se le entrega la tau, que es nuestro símbolo, Sí. con la que firmaba San Francisco, la tau, y normalmente también el Evangelio, porque nuestra forma de vida es eso. Sí, de hecho San Francisco empezó así, ¿no? Sí, Que él empezó. quería vivir simplemente el Evangelio puro. O sea, Él decía sin glosa, el Evangelio sin glosa. y se resistió a escribir una regla. Se resistió mucho, pero ya al final prácticamente le obligaron. Claro, que no vas a durar para siempre. A los 10 que dejar Eso lo algo. llevaba mal. Y sí, lo dejó. ¿Y qué tienes que hacer? Pues mira, estar en ese grupo de formación, pues está en torno a 3 y 5 años, ya a partir de 3 años, pues bueno, te proponen, o tú propones, haces una carta como propuesta para hacer esa promesa, y bueno, pues la comunidad o el centro local hace esa propuesta al centro provincial y bueno, pues se aprueba. Evidentemente es un proceso de maduración, ya no solo en la fe, sino en formación salesiana. Sí. Luego ya hay un proceso, ¿no?, en el cual te dicen que tienes que estudiar, ¿no? Que no pueden hacerlo presencialmente, lo hacen a distancia, estudian teología, y luego de terminar esos cursos, pues sigue la preparación pastoral, y luego ya recibir las órdenes de menores, y luego posteriormente el O diaconado. sea que recibes también las órdenes menores, el acolitado, el lectorado, ¿no? Sí, para luego recibir el diaconado. El diaconado. ¿Y eso cuántos años son? Pero generalmente, claro, entre los estudios y la preparación, pues te llevará una media de unos 6 años. Claro, el estudio y el discernimiento y luego el tema pastoral, sí, es claro. Digamos que ser diácono también es algo serio, digamos que necesita formación, necesita también discernimiento con tu esposa, con tu familia, la vocación que es un tema de carácter, ¿sabes? Porque forma parte del ministerio del orden y tiene que, pues, es para toda la vida, ¿no? Entonces... El proceso varía, depende del monasterio, cada monasterio es independiente, pero generalmente son un par de años donde se estudia la regla sobre todo y cómo aplicarla a la vida del oblato, cómo aplicar la oración, la acogida, ese ambiente de comunidad a su vida, un poco de formación en el carisma benedictino, que es lo que quiere vivir. ¿Y cuál es la labor del diácono permanente? Mira, el diácono permanente se distinguen 3 características en las que puede ejercer su misión, ¿no? La primera es la palabra. En la palabra se refiere a que puede hacerse cargo de la predicación los domingos, de leer el evangelio, de presidir una celebración en ausencia del presbítero. Luego tenemos el aspecto litúrgico, ¿no? Que es que nosotros podemos decidir un bautismo, un matrimonio, decidir también las exequias, también podemos dar la comunión, ¿sabes? Entonces, esa es una misión litúrgica, ¿no? Y también, sobre todo, pues, acompañar al obispo en las celebraciones de la Eucaristía o a los sacerdotes. Servir en el altar, como has dicho antes, sí. Sí, servir en el altar. Y en algunos, como sabes que en los pueblos, pues, cada vez hay menos sacerdotes, pues, claro, muchas veces nuestra función actualmente es estar en los pueblos donde no puede llegar el sacerdote, pues nosotros nos hacemos cargo de celebrar el domingo, ¿no? Entonces en el domingo pues celebramos la palabra y damos la comunión. Sí, lo que sea, pero sin Eucaristía, ¿no? Lo que no podéis hacer es consagrar. Claro, nosotros no podemos consagrar, ni podemos confesar, ni podemos dar la unción de los enfermos, ¿sabes? Y queda la tercera, que es, digamos, el énfasis que se trata de subrayar en el diácono, que es la caridad, o sea, ser Cristo servidor, ¿no? Y presidir, digamos, todo el servicio hacia los pobres, los enfermos, a los que están con alguna necesidad, ¿no? Es tener un amor preferencial por los pobres y desvalidos. ¿Cómo afecta a tu día a día? ¿Esto de ser franciscano cómo se nota? Hombre, a ver, debería de notarse. Yo a veces pienso que igual no se nota mucho, pero sí que debe de notarse. A ver, notarse y no, porque tú estás en el mundo y tienes que vivir pues dentro Claro, de una tu persona vida normal. normal. Tú tienes tu trabajo, tu familia, en ese sentido no te diferencias. Pero sí que es verdad que en tu día a día, en tus decisiones, a lo mejor, en tu manera de hacer las cosas espirituales, Dándole ese plus, ese tienes que intentar que se note que eres franciscano, que no desmerezca. Pues en esa nota, mira, yo he podido ser, he tenido la gran suerte
de ser salesiano cooperador en muchos terrenos, no solo pues, en un campamento o en una convivencia que yo creo que es fácil, el estar entre el joven, en buscar lo mejor para él o incluso preocuparte de los más desfavorecidos. Pero claro, en tu día a día, con tu familia, con tus amigos, estar siempre pendiente, tener esa sensibilidad de si hay alguien al lado que necesita algo, estar ahí. Pero no solo con tu familia y tus amigos, sino también en el trabajo, tener una sonrisa, estar siempre alegre, como decía Don Bosco, estar siempre positivo. Y luego, bueno, un poquito más allá, con tu misión, pues en tu centro de referencia, pues con una misión clara de tener algo pues más relacionado con el joven. Y bueno, pues tengo también la suerte de haber estado por 4 o 5 años trabajando en empresa, en un terreno más hostil, donde bueno, pues el tema de iglesia o el tema de vocación salesiana es un poco más... La gente Sí, no no es tan cálido, sí, sí. Sí, sí. Pero hace 2 años estoy trabajando en un centro, en un colegio salesiano, en Aranjuez, en Madrid, y bueno, pues sigo en un centro local de cooperadores, cambié de Ciudad Real a Aranjuez, estoy ahora en Cooperadores en Aranjuez, y además pues soy educador en un centro salesiano donde pues cada día, a día de hoy, pues después de estos 2 años, cada día vivo mi vocación en un colegio, dentro de donde yo quiero estar, donde yo quiero dar mi vida, día a día, el ver al joven, descubro cada día también mi vocación, no fue una meta cuando hice la promesa, sino cada día vas descubriendo y vas descubriendo lo que Dios te pide, que es estar ahí, y a mí y de estar ahí entre los jóvenes. Y los salesianos cooperadores de Aranjuez, pues tenemos actualmente hay un grupo de formación y otro grupo pues con promesas, salesianos con promesa, pues que cada 15 días tenemos nuestra formación y cada mes tenemos también una oración comunitaria con todas las comunidades salesianas de Aranjuez. En el día a día se nota en que consagra tiempo a la oración, o sea, todo cristiano debe de consagrar tiempo a la oración cada día, pero bueno, el oblato tiene esta vocación contemplativa, aunque sea aunque sea fuera del monasterio. Entonces, siente una especial necesidad o tiene especial interés en todos los días dedicar un tiempecito a la oración. Se cultiva la lectura espiritual, como nosotros, como nosotras, en la lección divina, reza laudes y vísperas en la medida de lo posible, y bueno, y luego pues el ambiente benedictino, en la paz, en la oración, el gusto por la liturgia, la acogida. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que pueda pensar que igual el Señor lo llama a ser diácono? Yo creo que es algo apasionante, ¿no? Y es un reto que le vendría bien porque incorpora varias dimensiones del ser humano, ¿no? Ser padre de familia, ser esposo, luego el atender a los pobres, el estar en contacto con el evangelio, llevar el viático a los enfermos, dar la comunión. Eso pues hace que el ser humano pues llegue digamos a una plenitud dentro de sus limitaciones, ¿no? Como seres humanos que somos, que se formara, que lo discerniera con su esposa, con sus hijos, ¿no? Y que diera un paso adelante. Pues si ya de primera piensa que le puede llamar la atención, ya es un paso muy grande. Si ya le llama la atención eso de salesiano cooperador, Don Bosco, joven, sistema preventivo, que siempre hablamos, cuando hablamos de Don Bosco, hablamos del sistema preventivo. Si te llama la atención ya de primeras, yo animaría que bueno, pues... Es un paso, ¿no? Es un grupo que seguramente que poco a poco irá descubriendo su vocación, y a lo mejor su vocación no sea salesiano cooperador, pero dentro de ese grupo de referencia a lo mejor encuentra otra vocación. Pero siempre hay que estar en continua búsqueda activa, porque al final todos estamos llamados a una vocación, ya sea salesiano cooperador, franciscana, como has dicho antes, o salesiano, o hija de una historiadora, salesiana, pero todos estamos llamados a una vocación. Yo eso sí que lo tengo claro. Si ya de primeras está pensando en eso, es porque hay algo dentro que le remueve. Yo le animaría a que probase. No pierde nada, ¿no? No pierde nada, absolutamente. Es todo, y además que es un proceso en el que pues poco a poco se va probando a la persona. Como decías antes, no sabes el primer día que quieres ser salesiano cooperador. Eso es. Pero el estar en búsqueda, el estar también en duda,
Claro, te fortaleces las dudas. Sí. Pues mira, le voy a decir una cosa que es lo que me sale espontáneamente cuando me has hecho esta pregunta. Yo en su momento dije, cuando profesé, que ya fue mayor de 30 años, qué pena no haber entrado antes. O sea, con eso te lo digo todo. Que es maravilloso. Alguien que se plantee la vocación de ser oblato, pues le diría que ánimo, que para adelante, que si ya se lo plantea y ya le gusta el carisma benedictino, pues seguro que le va a gustar conocer un poquito más de San Benito, de lo que él escribió, y aplicar esta oración, esta acogida, este estilo de vida benedictino a su día a día. Todo es una formación espiritual y todo te enriquece como persona. ¿Y algo más que se nos haya quedado por ahí? ¿Algo que añadir así? Bueno, yo lo que diría es que el diaconado pues es algo nuevo que pues es algo que se está haciendo, ¿no? Y que estamos construyendo con la ayuda del Espíritu Santo, de la Iglesia. Creo que es un reto que tenemos de que el diaconado forme parte pues de la misión de la Iglesia, ¿no? Esta Iglesia que es multicultural, multiétnica, ¿no? Y que tiene varias vocaciones, ¿no? Bueno, las típicas curiosidades, ¿no? La Orden Franciscana Seglar ya en sus 800 años de vida ha tenido miembros súper conocidos, que mucha gente no se hace idea de que fueron miembros de esta orden. Por ejemplo, a nivel de España, Cervantes, Ah, sí. Lope de Vega, Bueno. por ejemplo, gente así famosa, Isabel la Católica. A nivel internacional, pues fíjate, Cristóbal Colón, Miguel Ángel Buonarroti, el arquitecto. Luego santos muchísimos, santos hay un montón, Santo Tomás Moro, el Papa San Juan XXIII, San Pío XI también, San Juan Bosco. San Juan Bosco de jovencito estaba en la tercera orden, luego se pasó ya de jovencito, antes de plantearse el sacerdocio estuvo con los franciscanos. Lo más importante de todo, lo más importante es la oración. Te pueden aconsejar, puedes tener un amigo sacerdote, un amigo. Al final lo que más te define, donde más vas a encontrar tu vocación, donde más te va a clarificar es en la oración. Cuando hay dudas, yo creo y estoy seguro que es la oración. Ahí es a donde encontramos todas las respuestas. Qué bien. Bueno, y lo último, ¿qué es eso que lleva ahí toda la entrevista? Hombre, casi nada. Es nuestro Cristo de San Damián. Digo nuestro porque es como el emblema de los franciscanos. Es el Cristo que habló a San Francisco. Este Cristo estaba en la iglesia de San Damián de Asís, cuando era una pura ruina, que él la reconstruyó. Es el que habló San Francisco, le dijo, ¿no? Que... Es el que dijo, ve y repara mi iglesia. Exacto. Y San Francisco entendió que se refería a la iglesia de San Damián, que estaba en ruinas. Y a partir de ahí ya es... Luego entendió Sí. que era algo más metafórico, que se refería a la iglesia En general. Pues muchas gracias, muy interesante. Así se da a conocer un poco el diaconado y que muy bien, muy bonito. Sí, gracias, Marta, ¿no? Por llamarme y no sé, un día nos veremos. Yo creo que te he visto alguna vez ahí en Sagún. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta, a ti. Muy bien, pues encantada de esta entrevista. Lo mismo te digo, Marta, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido casualidad lo de que Don Bosco fuese terciario franciscano, que lo fue como por poco tiempo, como un año o así, hasta que se dio cuenta de que no era su vocación, y lo de que San Francisco fuese diácono, o sea, lo llegó a preparar y no me sale. Y luego espero que os haya parecido interesante y hayáis conocido o hayáis profundizado en la vocación del diácono permanente, que me parece muy importante y poco conocida, y también en las otras 3 vocaciones, que son como del mismo tipo, ¿no? No es un religioso, pero es algo más que un seglar, o sea, no más porque haya una jerarquía, sino porque es seglar, pero vive con ese plus del carisma que le gusta. Y luego deciros que todas las órdenes tienen este grupo seglar. Hasta la semana que viene.